Hay una frase en latín que dice memento mori. Memento mori significa recuerda que morirás. Ahora, yo sé que no es la primera frase que uno por ahí espera escuchar cuando entra a una iglesia, ¿verdad? Bienvenido, te sentás, recuerda que vas a morir. Bueno, ok. Pero vamos a hablar hoy de la muerte, pero también gracias a Dios podemos hablar de su final. Memento mori nos recuerda la mortalidad del ser humano. Tiene su origen esta frase en una costumbre del Imperio Romano, cuando un general desfilaba victorioso, quizás venía de batalla, se paseaba por las calles y la gente, ¿verdad?, lo aclamaba en la antigua Roma, pero detrás de él había un siervo y este siervo tenía la función de recordarle sus limitaciones y su naturaleza humana. Era para impedir que él se llenara de soberbia y que no usara su poder más allá de las leyes y de las costumbres. Entonces este siervo iba detrás de él, memento mori, recuerda que morirás. En otras palabras, eres un simple mortal. La muerte es una realidad triste y dolorosa. Es una realidad cercana a nosotros y es una realidad que todos vamos a enfrentar. Pero debo empezar diciendo que la muerte no es lo que Dios quería para nosotros, no es lo que Dios quería para el ser humano. Dios creó un mundo donde no reinaba la muerte, donde la muerte no tenía lugar. De hecho, Dios creó al ser humano para que viviera eternamente, y es por la desobediencia del hombre y por no escuchar la advertencia de Dios, cuando en Génesis 2:17 le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y no tomaron en serio la advertencia de Dios, pero Dios no estaba ni haciendo chistes ni jugando, era una advertencia real. El día que desobedezcas la ley, va a entrar la muerte al mundo. Entonces todos debemos de recordar que vamos a morir. Memento mori, recuerda que vas a morir. Pero también como cristianos nosotros tenemos una esperanza que no todos tienen, que todos quisieran tener y que muchas veces también el ser humano trata de aferrarse a algún tipo de esperanza que no es muy real, ¿verdad? Porque la realidad es que nadie quiere morir. Estamos estudiando 1 Corintios 15. Me gustaría que nos dirijamos a los versículos del 20 al 22. Es un capítulo largo, entonces vamos a ver en diferentes momentos diferentes versículos. 1 Corintios 15, del 20 al 22. Y dice la palabra del Señor. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró al mundo. Como les dije, esto no era parte del plan original de Dios. Pero la realidad es que la muerte va a llegar, la muerte te atrapará. No importa tu nacionalidad, no importa tu cuenta bancaria, no importa tus diplomas, la muerte va a llegar a tu vida. Y esas son malas noticias. Esa es la mala noticia. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte no tiene piedad. Mueren los animales, mueren bebés antes de nacer, mueren niños, mueren jóvenes, muere gente buena o gente que por ahí no entendemos que merezca morir. Mueren los cristianos a manos de personas malas. Y la gente se cuestiona por qué hay tanta muerte a nuestro alrededor.
Pero muy pocos cuestionan por qué rechazan a la fuente de la vida eterna, al dador de la vida, o a aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Pero en 1 Corintios 15, 20, 22 y en todo este capítulo encontramos también buenas noticias. Encontramos buenas noticias. Hubo un hombre que resucitó. Y yo sé que tenemos en mente también que hay otras personas que volvieron de la muerte, pero no en la forma en que Jesús resucitó, porque Jesús resucitó para nunca más morir. Él venció la muerte. Y ese hombre que no fue resucitado, como en el caso de Lázaro o en otros casos que hay en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, él resucitó, él venció la muerte. Ese hombre, que es Jesucristo, trajo la resurrección para otros. Y así como los que estaban representados por Adán, en la teología se le conoce como cabeza federativa, era nuestro representante, el representante de la humanidad, y cuando él cayó y entró la muerte, todos nosotros como humanidad estamos representados por él, estamos identificados con él, todos morimos. Pero ahora, los que estamos representados por el segundo Adán, los que estamos representados por Cristo, los que nos identificamos por Cristo, en la Biblia encontramos la expresión en Cristo en muchas ocasiones, los que estamos en esa relación con Él, también vamos a vivir eternamente. Porque como dice el pasaje, Adán, o por el pecado de Adán, entró la muerte al mundo, pero también por la victoria de Jesús viene la resurrección, la vida eterna, y todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna y resucitará. Y la pregunta es, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la esperanza de la resurrección? Imagínense qué sería de nosotros si no tuviéramos por delante la vida eterna, si no tuviéramos perdón de pecados, si no tuviéramos la posibilidad de estar libres de culpa, libres de condenación. ¿Qué sería de nosotros? Y Pablo también va a tratar este tema en los versículos del 12 al 19. Entonces ahora vamos un poquito para atrás, 1 Corintios 15, del 12 al 19, donde Pablo dice, y ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo lo entendía muy bien. Dice, miren, si Cristo no resucitó y no hay resurrección para nosotros, entonces no tiene sentido de ser el cristianismo. Nuestra fe es vana. Estamos mintiéndole a la gente está engañada, no hay esperanza, no hay motivo por el cual vivir, es una broma de mal gusto. Y él lo dice una y otra vez en este texto, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y eso es lo que pasa en otras religiones también, que predican solo un sistema de reglas, pero no tienen un Salvador vivo, alguien que venció la muerte, alguien que resucitó, alguien con el cual te puedas identificar. Nosotros no nos identificamos solamente con las enseñanzas de Cristo, como si Él hubiera sido un filósofo, un moralista, una persona con grandes ideales. Nosotros no nos identificamos solamente con su muerte en el sentido como quizás un mártir podría haber muerto por sus sueños y sus ideales. Nosotros no nos identificamos solo con su vida como un ejemplo. Nosotros nos identificamos con todo eso, pero también con su muerte y resurrección. Por eso nosotros tenemos algo que predicar, porque nosotros no estamos predicando de un religioso más, no estamos predicando del fundador de una religión.
como tantos hay por ahí. Y Pablo y los apóstoles no estaban predicando en vano. Y nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios real. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. Y esto es lo que los estaría convirtiendo a ellos como mentirosos. ¿Por qué? Porque la resurrección era parte central de su predicación. Ellos no solo predicaban, ay, Jesús te ama mucho y... No, Jesús murió y resucitó. Y Él es Señor de todo. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Fíjense qué importante esa expresión. Nosotros ya no estamos en nuestros pecados. No significa que no tengamos la posibilidad, lamentablemente, y la capacidad de pecar. Pero nosotros ya no estamos en nuestros pecados. El pecado ya no es nuestro amo como lo era en el pasado. Nosotros estamos en Cristo. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre Él. Tuvo poder sobre Él y Él fue derrotado. Y si la muerte hubiera tenido poder sobre Jesús, entonces Jesús no sería Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no hubiera sido el sacrificio completo y suficiente por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, entonces mis pecados no fueron pagados y cancelados. Y si mis pecados no fueron pagados y cancelados, entonces aún estoy en mis pecados, identificados con ese pecado y esperando la justa condenación. Si Jesús no hubiera resucitado, Él no sería capaz de salvar. Pero Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte y nosotros nos podemos identificar con Él, con su vida y con su resurrección. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínense qué triste que muchas de las personas que han muerto dejaron de ser y nunca más tendríamos la posibilidad de verlos. No tendremos esperanza, simplemente dejaron de existir o están en una eternidad alejados de Cristo en un castigo eterno. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros, como cristianos, personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a pasar la eternidad juntos. Aún con ese hermano que no entendés muy bien qué hace acá o por ahí Dios lo usa para probar tu paciencia, con ese hermano también, por la resurrección, vamos a estar juntos en la eternidad. Entonces tenemos esperanza. Pablo prácticamente termina esta sección diciendo, como un resumen, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice Pablo, realmente, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. La gente se debería de burlar de nosotros, se debería de reír de nosotros. Si no hay resurrección, entonces toda la vida cristiana sería una broma pesada, una broma de mal gusto, un chiste mal contado. ¿Cuál sería el punto de negarnos a nosotros mismos si no hay vida después de la muerte? Pablo, fíjense que aplica este versículo solo a los cristianos. Él habla de nosotros, no habla de todas las personas en el mundo. El incrédulo vive como si no existiera el mañana, porque para él no hay mañana. Todo lo que hace es para conseguir y obtener placer momentáneo. Como se dice popularmente, vive el hoy. No importa lo que viene mañana. Pero nosotros no vivimos para el hoy. Nosotros vivimos a la luz de la eternidad. Nosotros vivimos pensando que hay galardones, que hay recompensa, que un día vamos a estar cara a cara con el Salvador que derramó su sangre por nosotros. Nosotros queremos darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros queremos adorarlo. Nosotros sabemos que Él es digno de toda nuestra adoración. Nosotros queremos exaltarlo. Y no se olviden nunca de esto. Él es una persona que nos amó y que nosotros también debemos de amar. Nosotros anhelamos el día que lo podamos tener cara a cara. Y sí nos vamos a arrodillar, y sí vamos a estar fascinados con su gloria, y sí vamos a estar sin palabras, pero lo queremos abrazar, queremos estar con Él, queremos pasar tiempo con Él. Vamos a tener toda la eternidad, porque es una persona que nos amó con un amor perfecto, con un amor incondicional, con un amor que nosotros acá en la tierra no conocemos porque somos finitos.
El cristiano vive a la luz de la eternidad. Y la resurrección, como muestra acá bien Pablo, no es una doctrina opcional. No es que el cristiano puede decir, bueno, yo eso no entiendo muy bien, no me gusta o no creo, pero sí creo en Jesús, creo que vino. Si no crees que Jesús resucitó de los muertos, no podés llamarte cristiano, porque esta es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana. En Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, o le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces hay una promesa de salvación, pero ¿para quiénes? Para quienes confiesan, homologueo en griego, hablar lo mismo. Homo, mismo, logeo, viene de logo, hablar lo mismo que Dios, es ponerse de acuerdo con Dios. Yo me pongo de acuerdo con Dios en algo. Jesús es Señor. Jesús es Señor de todo. Jesús es Dios. Y Él murió y Él resucitó. Yo creo en quién Él es y creo en lo que hizo. Creo en lo que Él dice ser. Creo en el testimonio de la Escritura. Creo en lo que Dios dice de su Hijo. Creo en el testimonio del Espíritu Santo sobre su Hijo. Entonces la resurrección no es una doctrina más. No es simplemente para discutir entre apologetas. Es parte del Evangelio. Lo que muchos han llamado el Evangelio de la resurrección. Y lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo también. Famoso predicador Charles Spurgeon dijo, si Jesús resucitó, entonces este evangelio es lo que profesa ser. Pero si Jesús no resucitó de los muertos, entonces es todo un engaño y una ilusión. Él lo entendía muy bien. La divinidad de Jesús se basa en su resurrección. Y me gustaría si puede acompañarme a Romanos, y vamos a ver 3 pasajes separados para ver algunas verdades. Vamos a comenzar en Romanos 1, versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección, nuestro Señor. La divinidad de Jesús está directamente relacionada con su resurrección. Resucitó porque es Dios, el Dios eterno, la santidad encarnada. Si nos movemos a Romanos 4, 22 al 25, vamos a encontrar otro hermoso pasaje. Romanos 4, 22 al 25, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nosotros, al creer, al poner nuestra fe en que Jesús fue resucitado, entonces también nosotros tenemos justificación, o sea, somos declarados justos, declarados inocentes. Entonces nuestro perdón de pecados, nuestra justificación, nuestra declaración de inocencia con la cual vamos a poder encontrarnos con Dios, entrar en su gloria y pasar la eternidad junto a Él, está también basada y directamente, estrechamente conectada con su resurrección. Entonces vayan viendo, si sacás la doctrina de la resurrección, cuántas otras doctrinas caen. Romanos 8, 11. Nos movemos unos capítulos más, Romanos 8, 11. Dice Romanos 8, 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y que también nos resucitará en el futuro. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de resurrección. Romanos 14, 9.
Dice así la palabra del Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Miren qué hermoso pasaje. Porque para esto nos está dando la razón, el propósito, la meta final. Para esto murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Hay muchas personas que han muerto por causas, han muerto por sus ideales. Hay muchas personas que han dado la vida quizás por otras personas. Hay personas que han perdido su vida en batallas, en luchas, por una tierra, por libertad, por principios. Pero acá tenemos a alguien que murió y resucitó para ser Señor, Curios, amo, dueño, Señor de todos, de los vivos y de los muertos. Ya vamos a ver más adelante que todos vamos a resucitar, o para condenación eterna o para vida eterna. Pero Jesús es Señor sobre todos. A Él se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Salvador. Y en Primera de Pedro 1, 3 al 4, si nos movemos un poquito hacia el final de las Biblias, Primera de Pedro 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una gran esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Miren qué hermoso pasaje lo que escribe Pedro. Alaba al Señor, es como una doxología, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, gloria a Él, gloria a su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué está tan como animado, entusiasmado Pedro? Dice, porque su gran misericordia, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos regeneró, nos hizo nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesucristo. Y termina diciendo este versículo 4, Pedro, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Por eso nosotros buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra, como nos dice Pablo en Colosenses. Porque las cosas de la tierra se marchitan. Viene el ladrón y te las roba, viene la polilla y se la come. Las cosas tienen fecha de vencimiento, las cosas pasan, las cosas no nos llenan. Pero nosotros buscamos una herencia que nadie nos podrá robar, que no va a perder, no va a caducar. Nosotros miramos a la eternidad. Y eso es gracias a la resurrección. Miren cuántas doctrinas están directamente relacionadas a la resurrección. Spurgeon, una vez más, lo voy a citar, dice, el hecho es que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones de la regeneración en adelante a nuestra gloria eterna y las une. Dice Spurgeon, ¿qué es lo que está en el medio de todas las bendiciones que tenemos entre que somos regenerados y vamos a estar en gloria? Lo que corre en el medio de todas estas doctrinas es la resurrección de Jesucristo. Y recuerden el problema que tenemos con la muerte. Y recuerden el problema que hemos tenido desde el pecado de Adán, todas las generaciones, toda tribu, toda lengua, toda nación, sin importar tu economía, sin importar tu trasfondo, sin importar el idioma que hablas, sin importar tu nivel educativo, sin importar nada. La muerte ha sido el común denominador de todos los seres humanos, de todos. Podés tener el dinero de todo el mundo, pero cuando llega tu hora, vos sabés que no hay cómo frenar, no hay qué pagar, no hay qué mover, no hay influencia, no hay nada. Te llegó el momento. Podés ser atlético, alto, lindo, todo lo que vos quieras, pero cuando llega la muerte, llega la muerte. Podés ser agradable, simpático, buena persona, pero cuando llega la muerte, porque ese ha sido el común denominador de todos los seres humanos. Y ahora nos enfrentamos a un pasaje donde nos dice que un hombre resucitó y venció la muerte. Entonces no tenemos que leerlo a la ligera.
Porque si estás identificado con ese hombre, entonces vos también vas a tener una resurrección. Así como antes estabas, aunque lo supieras o no, lo reconocieras o no, lo creyeras o no, estabas identificado con un hombre que te llevó a la ruina, un hombre por el cual entró la muerte, entró el pecado. Hoy en día puedes estar identificado con el hombre que venció a la muerte. Dios hecho hombre, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Seguimos en el pasaje de 1 Corintios 15. Pablo está contestando también porque había personas en Corinto que no creían en la resurrección. Había grupos que estaban fascinados con las filosofías del siglo, con las filosofías de la época y negaban la resurrección. Había cosas que creían, no tenían problema en creer ciertas cosas, pero no creían en la resurrección. Entonces Pablo también comienza a argumentar en contra de ellos. Quiero enfocarme en el versículo 29, que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y obviamente este ha sido un pasaje, se le conoce un pasaje como oscuro porque es de difícil interpretación, porque parece aislado, no parece que está conectado con ninguna doctrina. El bautismo por los muertos no es una doctrina bíblica, no es algo que vamos a encontrar base bíblica. Entonces este pasaje ha causado un poquito de malestar y hay algunos grupos, sectas, que se han agarrado de este versículo, han abrazado este versículo para bautizar a aquellas personas que ya murieron, hacer un bautismo por ellos, pero sabemos que eso no tiene nada que ver con las Escrituras. La interpretación más aceptada es que los corintios practicaban este tipo de bautismo por los muertos. Quizás el bautizarse por personas que murieron sin bautizarse. Entonces, en ese afán de tratar de transmitir la fe, se bautizaban por ellos. Pero si vemos en el pasaje, Pablo les recrimina, Pablo los corrige y dice que esto es contrario a las enseñanzas que él como apóstol estaba enseñando y a las Escrituras en general. Lo que queda claro es que Pablo no se incluye en esta práctica, ni incluye a los cristianos en esta práctica. Los creyentes no son partes de esta práctica. Fíjense la expresión, dice, los que practican. No nosotros, no los cristianos, no la iglesia del Señor, los que practican. Y luego en el versículo 30 dice, y nosotros, poniéndose en contraposición a los que practican esto, nosotros, en contraposición a la práctica de la gente que acaba de mencionar. Entonces, sea exactamente lo que sea esta práctica que tenían, el punto es algo que no debemos de practicar. Pablo lo utiliza, como muchas veces utilizó, aún las frases de poetas del momento o cosas que decían los filósofos. Él lo tomó esto como un argumento para decir, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo me dicen que no hay resurrección si ustedes se bautizan por los muertos? Sería una contradicción, porque la resurrección existe. Y luego va a decir, si no existe la resurrección, entonces comamos y bebamos y mañana moriremos. Si no hay mañana, y bueno, entonces sí tiene sentido disfrutar el hoy en la máxima manera posible, porque no hay mañana. Entonces, ¿para qué vas a negarte a vos mismo? Lo que tengas de vida, sean 10, 20, 30, 40, y lo que te quede, disfruta al máximo, porque no hay mañana. Pero esa no es nuestra fe. Entonces nosotros no tenemos por qué comer y vivir como si no hay mañana y bueno, si nos morimos, nos morimos. No es esa nuestra filosofía de vida. Nosotros vivimos a la luz de la eternidad, nosotros vivimos buscando las cosas de arriba, nosotros queremos agradar a Cristo, quien está vivo. Vamos un poquito al final del capítulo, versículos 53 al 58, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Permítanme repetir eso una vez más y continuamos leyendo. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La muerte morirá. Y esas son las buenas noticias. Para aquellos que estamos identificados con Cristo, para aquellos que estamos representados por Cristo, para aquellos que hemos sido perdonados por Cristo, para aquellos que hemos abrazado el Evangelio, puesto nuestra fe, aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que tenemos esperanza, la muerte morirá. La resurrección es la derrota final de la muerte. Un cuerpo resucitado es un nuevo orden de vida que no morirá de nuevo. La muerte es derrotada por la resurrección. Sigmund Freud dijo, y sí estoy citando a Sigmund Freud, pero no positivamente, y finalmente ahí está el doloroso enigma de la muerte, para el cual aún no se ha encontrado ningún remedio en lo absoluto. Quizás nunca lo haya. Bueno, por supuesto que él no conocía a Cristo ni su evangelio, ni lo amaba. Pero la Biblia dice, sorbida es la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. Pablo podía preguntar casi burlonamente, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Él sabe que la muerte no tendrá dominio sobre él. Fíjense en el versículo 27 que dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Fuera de Jesucristo no tenemos victoria sobre la muerte y la muerte ganará, pero en Jesucristo nosotros tenemos victoria. Pablo también fue el que escribió en Romanos 8, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no nos va a poder separar del Señor, porque somos más que vencedores, más que vencedores. Pablo prácticamente inventó una palabra en griego, es como si dijera super, mega, recontra, para dar énfasis, somos más que vencedores. Acá nos dice que tenemos victoria sobre la muerte. Permítame citar una vez más a Spurgeon. Él dijo, no temeré muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos, oh viejo león. ¿Por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Los santos muriendo han dicho con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Y esa esperanza que tenía Spurgeon no llegó ni a los 60 años, creo que murió con 56 o 58. Pero esa misma esperanza es la que podemos tener nosotros. La muerte va a llegar, pero es para conducirnos a la vida eterna, es para conducirnos a la gloria y es para conducirnos para estar cara a cara con nuestro Salvador. Para aquellos que no están en Cristo Jesús, para aquellos que no han puesto su fe en Él, que no reconocen las bondades de este Salvador, que no reconocen su señorío, la muerte aún tiene su aguijón. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros ya no estamos sujetos al castigo de la ley, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros somos libres del pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Esto es posible gracias al Evangelio. Y Pablo comienza este capítulo, o esta sección de la carta, porque cuando él escribió no escribió con capítulos y versículos, precisamente haciendo hincapié en el Evangelio. Entonces me gustaría dirigir su atención a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos,
el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo está haciendo un énfasis, obviamente, que en el evangelio se encuentra la perseverancia. Una persona que profesa ser cristiano y después se aparta es una persona que nunca puso su fe en Cristo, porque la fe en Cristo, obviamente, viene de la regeneración, viene de un corazón nuevo, viene de una mente nueva, ¿sí? Y somos justificados. La justicia de Jesús se nos imputa, se nos declara santos, nos vestimos con la vida inocente, con la pureza de Jesucristo, y Él se llevó nuestra maldad, nuestro pecado. Por eso Él fue maldito en el madero, por eso Él murió, por eso Él declaró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando nuestro pecado. Por eso nosotros no creemos que la salvación se pueda perder, porque sería ir en contra de un montón de doctrinas. Nosotros tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente, hemos sido justificados y Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces se espera que el que pone su fe en Cristo y profesa fe en Cristo, obviamente cuando esa fe es verdadera, siga profesando. Esa es una de las características de la fe que salva. Es una fe que da frutos, es una fe que trae arrepentimiento, es una fe que se mantiene en el objeto que es Jesucristo y es una fe que persevera. Los versículos 3 y 4, Pablo va a declarar ese evangelio que les ha predicado a los corintios, que es el mismo evangelio que les ha predicado a los efesios y el mismo que ha predicado en Galacia, es el mismo que predicamos hoy en día. Versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el Evangelio. Dice Pablo que el Evangelio que recibió, Él no inventó el Evangelio, Él no creó el Evangelio, no le añadió al Evangelio, es lo que recibió. 2 veces expresa de acuerdo a las Escrituras. El Evangelio es de acuerdo a las Escrituras. Pablo no solo conocía el Evangelio, Pablo predicaba el Evangelio. Y esto debería ser obvio, pero no lo es. Y hay muchas personas que están todo el día debatiendo de doctrinas y discutiendo, y especialmente en las redes sociales son campeones de debatir. Y a mí me parece que tiene su lugar, está bueno en ciertos momentos debatir y enseñar y tener convicción. Pero si nunca le compartís el Evangelio a nadie, entonces hay un problema. Lo que te gusta a vos es lucirte, mostrar quizás qué bien que hablás o los argumentos que tenés. Nuestra primer pasión es que la gente conozca al Salvador de nuestra alma. Después podemos discutir obviamente un montón de doctrinas, pero si nunca le comparto, tengo un vecino al lado y no le comparto de Cristo nunca, tengo un compañero de clase, no le comparto nunca, tengo familiares, no les comparto el Evangelio nunca, y solo discuto de doctrina, yo me preocuparía, porque no habla de un corazón tierno frente al Evangelio. Dice Pablo que debemos de creer, poner nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo. Fue Cristo quien murió por nuestros pecados y Él fue sepultado y resucitado. Una vez más, la resurrección es parte del Evangelio. Todo se trata de Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Por eso lo adoramos. Y solo la fe en Cristo es lo que nos salvará. Como les dije, en 2 ocasiones Pablo dice que esto es conforme a las Escrituras. Lo repite 2 veces, prácticamente la misma frase. Porque la obra de Jesucristo no llegó de la nada. Fue planeada desde la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Por ejemplo, su muerte fue anunciada en pasajes como Salmos 22 o Isaías 53. Pero el plan de la resurrección también fue anunciado. En Oseas 6:1-2 dice: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. En el Salmos 16:10 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. El Antiguo Testamento también apunta y habla
de la resurrección. Obviamente que es un conocimiento limitado si comparamos con el Nuevo Testamento, pero también tenemos testimonio de la resurrección. En el pasaje también habla de los testigos de la resurrección de Jesucristo. Esto no es una clase apologética, no vamos a profundizar tanto en eso, pero estas personas no solo vieron a Jesús después de su muerte, lo vieron de una forma que revolucionó su fe, revolucionó su confianza en Él, porque el carácter de los apóstoles fue cambiado. No es solamente que, resucitó, es poderoso. Lo que vieron de Jesús cambió sus vidas, al punto que estuvieron dispuestos a morir por Él. Estuvieron dispuestos a ser maltratados para defender y predicar la resurrección. Entonces, esa teoría del fraude, de que ellos mismos quisieron inventar esto y movieron algunas cosas para que pareciera que Dios había resucitado, no tiene lugar, porque ellos tenían una predisposición a morir por la resurrección. Quiero llamar la atención en un par de versículos antes de terminar. 1 Corintios 15:10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, al igual que nosotros, recibió gracia. Nosotros recibimos la gracia salvífica. Pablo también hace referencia a su apostolado, recibió gracia, pero él se esforzó y trabajó más que nadie. Nosotros a veces tenemos ese concepto que por la gracia, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Porque, bueno, Jesús hizo todo. Pero la gracia es lo que nos impulsa, dice Pablo, no yo, sino la gracia que está en mí. La gracia, si recibiste la gracia, te tiene que impulsar a predicar el Evangelio, a crecer en santidad, a crecer en conocimiento del Señor, a compartir con otros, amar a los demás, ayudar a los demás. La gracia que está en vos, porque esa gracia es efectiva, esa gracia trabaja. El último versículo que leímos, el 58, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esforzarnos por la gracia que recibimos no es en vano. Debemos de seguir firmes y constantes. Sigamos sirviendo a nuestro Señor, y nuestro trabajo para Él podemos confiar de que no es en vano. Entonces, la muerte morirá, y si estás en Cristo, la vencerás. Y esas son buenas noticias. Pero hay una noticia que es aún mayor, y me dirás, ¿qué puede ser mayor a que nosotros venzamos a la muerte en Cristo, pero que tengamos vida eterna, que resucitemos, que vamos a vivir para siempre, que vamos a estar con seres queridos, que vamos a estar con las personas que amamos, que vamos a estar conociendo? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor noticia puede haber? Hay una noticia aunque es mejor, y me gustaría que la podamos ver en versículos 24 al 28. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La buena noticia es de que la muerte morirá, pero Cristo reinará. Cristo reinará. Él es digno de gloria, aunque nosotros fuéramos condenados por la eternidad. Eso es muy profundo. Acá nos dice que todo gobierno, toda autoridad, todo va a quedar debajo de sus pies. Es una forma muy gráfica. Las autoridades están en su trono, ¿verdad? Tienen sus símbolos de autoridad. Las personas vienen, le rinden pleitesía. Pero Jesucristo dice que va a tener todo bajo sus pies. Va a estar todo sujeto a Él. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
y todo va a terminar. Todo mal, toda lágrima, todo sufrimiento y todo enemigo de Cristo será destruido. ¿Y cuál es el último enemigo? Dice, la muerte. La muerte morirá y Cristo reinará. Y nosotros podemos estar en Él si nosotros creemos en su Evangelio, en su muerte y en su resurrección. Amén. Oremos.